esta reunión. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, chicos, empezamos. ¿Ya? Voy a empezar a compartir acá. ¿Ya? El PPT. Muy bien. Listo. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día empezamos entonces nuestras reuniones ya definidas, formales, y nuestro primer tema para razonamiento verbal es la sinonimia y sus aplicaciones. Ya, es un tema que creo que ya lo hemos tocado, ya lo hemos repasado, ya lo hemos hecho, pero lo estoy haciendo lo vamos a hacer a manera de repaso. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros también pueda ir ya entrando en la dinámica de lo que va a ser el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Entonces, pues lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser la sinonimia y sus aplicaciones. ¿Ya? Todos sabemos qué cosa es un sinónimo. Todos sabemos cuál es el concepto básico de sinónimos. ¿Está bien? O sea, cuál es la idea principal de sinónimos. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el sinónimo, todos, son aquellas palabras que expresan ideas semejantes o equivalentes. O sea, todos sabemos que ese es el concepto principal de sinónimos. ¿Listo? Por ejemplo, yo te pongo acá despacio, el sinónimo es pausado, ¿ya? Lento también podría ser, ¿ya? En este caso, en otro ejemplo, rescindir, ¿ya? Abolir, o sea, romper, anular. Para rescindir también hay otro sinónimo que es renunciar, ¿ya? Retroceder también en algunos contextos, ¿ya? Entonces son diferentes sinónimos que nosotros podemos tener en cuenta, ¿ya? Acá hay otro prólogo, prefacio, ambos son sinónimos y ambos están referidos al término de un libro, por ejemplo. ¿Listo? Nosotros, ambos términos están relacionados a esto. Muy bien. Falaz, falso, son sinónimos. Acá también podría encajar un sinónimo mentiroso, ¿ya? Y un sinónimo un poco más alejado, infiel. ¿Está bien? Podría estar relacionado con estos sinónimos. Entonces, son ejemplos de sinónimos que nosotros podemos tener en cuenta. Muy bien. Entonces, esto es lo básico de sinónimos, ¿ya? Lo que yo les quiero explicar un poco son los tipos de sinónimos que podemos nosotros encontrar. Vamos a encontrar dos tipos de sinónimos, los sinónimos de tipo parcial, ¿ya? Y los sinónimos de tipo absoluto. Ahora lo vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. El sinónimo de tipo parcial son los sinónimos que van a cambiar su significado de acuerdo al contexto en que nosotros utilicemos estos sinónimos. ¿Listo? Y aquí les pongo, ¿no?, el concepto y les pongo algunas palabras en negrita para que ustedes más o menos puedan relacionar y que puedan entender lo que les estoy explicando. ¿Está bien? Los sinónimos parciales, dice, son usados dentro del contexto, pero con un significado semejante. Dice, pero, les pongo en mayúscula ahí, en otras situaciones ya tienen un significado diferente. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver ahora, si en caso el concepto está un poquito confuso para algunos de ustedes, tranquilos, con los ejemplos vamos a entenderlo muy bien. ¿Listo? Entonces, presten atención acá. ¿Listo? Ajá, dice así. Escuchamos un disco con la novena sinfonía de Beethoven. ¿Está bien? Vamos a poner el sinónimo de disco, vamos a poner el sinónimo de disco para ver cómo es que funciona este tipo de sinónimo. Miren acá. Escuchamos un compacto con la novena sinfonía de Beethoven. En este caso, disco y compacto, ¿ya? Son sinónimos. ¿Está bien? En este caso, disco y compacto son sinónimos, o sea, son palabras que nosotros vamos a poder tener en cuenta para reemplazarlo en este tipo de oración. ¿Ok? O sea, acá no hay ningún problema. Pero miren lo que pasa si cambiamos de contexto. Atención. Dice, mi automóvil es compacto, ¿ya? Entonces acá la palabra compacto ya no va a ser sinónimo de disco. En este caso, compacto va a ser sinónimo de pequeño,
de reducido, de algo que es algo que está reducido, algo que es muy pequeño. ¿Listo? Entonces, pues, se dan cuenta, los sinónimos parciales son aquellos que van a cambiar el significado o que van a ir variando el significado de acuerdo al contexto. Mientras que en las dos primeras oraciones estamos escuchando un contexto, por ejemplo, de diversión, de lúdico, escuchar un disco, escuchar música, ya en el segundo contexto estamos utilizando más la explicación de un auto, de un automóvil. ¿Listo? Entonces, te pongo otro ejemplo, si es que en el caso quedaron dudas. Dice, en 1929 los excesos económicos produjeron una crisis económica. ¿Listo? Acá, crisis, estoy poniéndolo en negrita para trabajar con esta palabra o para trabajar con un sinónimo de esa palabra. Atención acá, dice, esta depresión provocó el cierre de muchas industrias. Depresión, en este caso depresión es sinónimo de crisis, ¿ok? Depresión es sinónimo de crisis, ¿listo? Depresión en este caso es sinónimo de crisis. Estamos hablando de un contexto, ¿qué cosa es? Hay una crisis económica, ¿está bien? Estamos hablando del contexto de la crisis económica de 1929, ¿ok? Entonces, crisis es sinónimo de depresión. ¿Hasta ahí todo bien? Seguimos entonces. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos cambiando el significado de esta oración o vamos cambiando el contexto? Dice así, mucha gente cayó en depresión. ¿Listo? ¿Ya? Profe, pero todo el texto o las tres oraciones tienen el contexto de la crisis económica. Es cierto, eso tienes razón. ¿Listo? Muy bien, tienes razón al decir eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las dos primeras oraciones están referidas a la crisis económica, mientras que la tercera oración está refiriéndose a una crisis psicológica. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando se ve que sus ahorros, su dinero, eh, todas sus ganancias se ven reducidas a cero? ¿Qué es lo que pasa? La gente se deprime, pues, que es lo mismo que está pasando en la actualidad, ¿no? La gente que no puede trabajar, gente que ya los ahorros se le acaban, empieza a caer en una situación crítica psicológica. ¿Ok? Entonces, en las dos primeras oraciones estamos hablando de crisis y depresión como un sinónimo, ya, de, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Un desinflamiento, ¿estará dicho? ¿Estará bien dicho? No. De una reducción de dinero. Mientras que la tercera palabra, depresión, o la segunda depresión, se está refiriendo principalmente a una depresión, a una situación psicológica de la persona. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, depresión no es sinónimo de crisis económica. Cambia el significado de este sinónimo. Muy bien. Entonces, pues podemos ir concluyendo en esta primera parte que los sinónimos parciales, como lo habíamos dicho al comienzo, son aquellos sinónimos que van a tener, es cierto, van a tener significados parecidos o semejantes, pero que al variar el contexto de las oraciones, esos significados pueden cambiar también. ¿Listo? Entonces, pues, teniendo en cuenta eso. Vamos por el segundo tipo de sinónimos, los sinónimos absolutos. Atención acá. Si los sinónimos parciales eran sinónimos que cambiaban el significado de acuerdo al contexto, por lógica tú puedes ir intuyendo que los sinónimos absolutos pueden ser o serán los sinónimos que van a mantener siempre su significado. ¿Ok? En todo momento, en todos los contextos, en toda oración, en las oraciones que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Listo? Dice, son los sinónimos que sin importar el contexto de la oración en que se encuentren, siempre tienen un mismo significado. Y te pongo acá algunos ejemplos. Sinónimo de casa, vivienda. Siempre va a ser ese mismo significado, no va a variar. ¿Sí? Así le cambies el contexto. Casa va a ser siempre sinónimo de vivienda. Por ejemplo, dice, Juan habita en su casa. Juan habita en su vivienda. ¿Listo? Ya, vamos con otro ejemplo. Mira, hay una casa en venta. Hay una vivienda en venta. ¿Listo?
Por último, Juan hizo una fiesta en su vivienda. Juan hizo una fiesta en su casa. ¿Te das cuenta? Casa y vivienda mantienen el significado sin importar el contexto de la oración. ¿Listo? En la primera estamos hablando de habitar una casa, en la segunda estamos hablando de una venta de una casa y en la tercera estamos haciendo una reunión que se realizó en una casa, en una vivienda. ¿Está bien? Tres contextos diferentes, y, pero en este caso, como son sinónimos absolutos, estos sinónimos van a mantener siempre el significado de las palabras. Muy bien. Y ahí te pongo casa es sinónimo absoluto de vivienda. Muy bien. Listo. Ahí te pongo otro ejemplo acá. Solo, abandonado. Ambos casos, perdón, en ambas palabras tienen el mismo significado. Tienen un significado parecido, tienen un significado semejante. Atención acá. Dice así. Me dejaron solo cuando aparecieron aquellos tipos. Me dejaron abandonado cuando aparecieron aquellos tipos. ¿Sí? Entonces vamos viendo el significado de estos sinónimos. Dice, me abandonaron cuando se debía pagar la cuenta. Esa es la clásica, ¿no? La clásica de los chicos ahí. ¿Listo? Me abandonaron cuando se debía pagar la cuenta. Me dejaron solo cuando se debía pagar la cuenta. Profe, pero usted está utilizando otra palabra más. Claro, es cierto, pero recuerda que algunos sinónimos, en este caso absolutos, sí, en algunos casos van a necesitar de algunos auxiliares, ¿ya? De algunos auxiliares. ¿Listo? Esos auxiliares normalmente son verbos, sí, normalmente son verbos que van a conjugar. ¿Por qué? Porque están siempre en los verbos, porque las otras palabras pueden ser, o puede ser un verbo que esto es un sustantivo, o también puede ser un verboide. Puede ser gerundio, puede ser participio o infinitivo, cualquiera de los tres. ¿Listo? Pues eso lo vamos a estudiar más adelante, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, algunos sinónimos van a necesitar de un auxiliar. Muy bien. Dice, abandonar es sinónimo de dejar solo. ¿Listo? Entonces, pues, recuerda, los sinónimos siempre van a existir estos dos grupos, los parciales y los absolutos. Muy bien. El CEO tiene problemas con el internet, creo. Ya. A ver si después ustedes, sus compañeros lo apoyan, por favor. De todas maneras, estoy grabando este video. Estoy haciendo grabación de este video para que lo podamos luego compartir. Voy a ver la plataforma de YouTube. Ya voy a ver si lo voy subiendo a la plataforma de YouTube. Pero igual, si hay un link, se los comparto a ustedes. Muy bien, seguimos entonces. También existen los criterios para resolver preguntas de sinónimos. Vamos a estudiar tres criterios en esta oportunidad. Tres criterios bastante importantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por ahí? No, profesor, Nada, continúe, ninguno. continúe. Listo, seguimos entonces. ¿Ya? A ver. Primero dice, igualdad en la categoría gramatical. Cuando hablamos de categoría gramatical, jóvenes, estamos hablando de los tipos de palabras que nosotros vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones, pronombres, posesivos, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos de categoría gramatical, estamos hablando de las palabras que nosotros conocemos. ¿Listo? ¿Por qué categoría gramatical? Porque las palabras se van a dividir en dos grupos, variables e invariables. Entonces, ahí nomás hay una definición de que hay una categoría, hay dos grupos de palabras. ¿Está bien? Entonces, por eso se le llama categoría gramatical. ¿Listo? Entonces, pues, vamos acelerando un poquito que se nos va el tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, miren acá. Yo te pongo acá la palabra principal, brumoso. Entonces tú tienes que buscar la palabra o el sinónimo que tenga la misma categoría gramatical. En este caso, brumoso es un adjetivo. Yo me voy a las alternativas que tengo. Niebla es un sustantivo. Nebuloso sería un adjetivo. Los dos en este caso, niebla y nebuloso, son sinónimos de brumoso. Pero aquí tengo que tener un criterio para yo poder resolver las preguntas de sinónimos. ¿Cuál sería el criterio? Que brumoso es un adjetivo, por lo tanto, tengo que buscar un sinónimo que sea adjetivo. Por lo tanto, la respuesta sería nebuloso. ¿Ok? Miren acá, otro. Ardor es la palabra principal y tengo entre mis alternativas calentar y calor.
Ardor, no, ardor no es un verbo, ¿ah? Ojo, or no es terminación de un verbo, ¿ya? Solamente los verbos terminan en ar, er, ir, nada más. Or no, ardor es, en este caso, es un sustantivo, ¿listo? Es un sustantivo. Ardor, ¿listo? Tengo acá calentar y calor, ambos pueden servir de sinónimos para ardor, ¿listo? En diferentes formas, en diferentes contextos. ¿Está bien? Pero tengo que buscar un sinónimo que sea un sustantivo. Por ejemplo, yo digo acá, calentar sería un verbo, acá no. Calor sería un sustantivo. Por lo tanto, el sustantivo más directo de ardor sería calor. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Aprehender. Aprender con H intermedia es capturar, apresar, atrapar, hacer mío algo. Eso es aprehender. ¿Listo? Entonces, aprehender es un verbo. ¿Listo? Si fuera capturar, también sería un verbo, pero en este caso captura está hecho un sustantivo. ¿Listo? Vamos al otro, apresar. Acá sí hay un verbo, miren, acá hay un infinitivo. Aprehender es un infinitivo, apresar también es un infinitivo. Por lo tanto, el sinónimo más correcto sería apresar. ¿Listo? Entonces, primer criterio para ir resolviendo preguntas de sinónimos es tener en cuenta la igualdad en la categoría gramatical. Si la palabra principal está en sustantivo, entonces entre mis alternativas tengo que buscar un sinónimo que tenga las características de un sustantivo. Si en mi palabra principal está un adjetivo, igualito tengo que ir buscando que mi alternativa sea un adjetivo. Muy bien, listo. Vamos con el segundo criterio. Dice, considerar la generalidad del término propuesto. Este segundo criterio para mí es un poquito, según mi apreciación, es el más complicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de generalidad del término propuesto, estamos hablando de que el término que yo te propongo como palabra principal tiene que ver mucho, o está dentro, o es parte del conjunto de la palabra, de la alternativa que yo te estoy pidiendo. ¿Listo? Profe, no le entiendo, no te preocupes, ahora con los ejemplos me vas a entender un poquito mejor. A ver, dice así, por ejemplo, digo acá, tengo la palabra boda como palabra principal, boda, ¿listo? Entonces tengo como alternativas unión y matrimonio, ¿ok? Unión y matrimonio, en este caso, ambos pueden ser sinónimos de boda. Boda, unión, dos personas se juntan, es una unión, es una boda. ¿Está bien? Matrimonio, también igual, dos personas, ¿ya? Dos personas se hacen matrimonio, una boda. ¿Listo? Pueden ser sinónimos. ¿Listo? Pero acá es lo importante. Tenemos que ver la generalidad del término propuesto. La boda normalmente está relacionada a un matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la unión también puede significar otra cosa. Los 11 chicos del salón de Euler nos unimos, hacemos unión. ¿Ok? Hacemos unión para que nosotros podamos de repente hacer algún trabajo en grupo, por ejemplo. Entonces, en este caso, la respuesta sería matrimonio. Porque es un término general del término propuesto, o sea, de boda. ¿Listo? Igualito acá. Tengo la palabra nulo, igualito, ya. Tengo las dos palabras acá que son sinónimos, inválido y derogado. Entonces, tengo que ver, a ver, cuál de las dos alternativas tiene que ver con la palabra propuesta. O sea, que tenga que ser más general. Y en este caso sería inválido. Nulo es algo que no tiene valor. Inválido, igualito, algo que no tiene valor. Derogado no. Derogado puede tener valor en algún momento. El derogado puede tener valor en algún momento, ¿ya? Pero en cierta manera queda sin valor por una decisión personal o por una decisión grupal. Pero en el caso de nulo e inválido, ahí sí. Ahí siempre va a ser, no va a tener ningún tipo de valor. ¿Listo? Seguimos. Perjudicar, palabra principal, dañar, lesionar. ¿Listo? Acá te das cuenta que los tres son verbos. ¿Ok? Dañar, lesionar. Entonces, vamos viendo cuál es la respuesta correcta. Lesionar. ¿Por qué? Porque dañar también puede ser, pero dañar ya es una situación, extrema, ¿no? O sea, lo dejo sin nada. O sea, daño, o sea, algún daño, genero un mal hacia la persona, hacia el objeto que yo estoy malogrando. Perjudicar, lesionar, en cierta manera es un nivel un poquito más leve. ¿Listo?
perjudicar, por ejemplo, yo, no sé, soy un profesor malo y te pongo una mala nota, te perjudico, pero esa mala nota se puede resolver. Estudias o de repente reconoces, o yo reconozco como docente que estoy equivocado y te puedo corregir la nota. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso es perjudicar, lesionar. ¿Listo? Y en estos 3 minutitos que nos queda, voy a explicar rápidamente cuál es el tercer criterio. Compara la coincidencia de significados. Significados también semas, ¿ya? O sea, el sema. Entre la pregunta y la respuesta escogida, ¿ya? Dice acá, añoranza es recuerdo con pena. Evocación es traer algo a la mente. Puede ser triste, alegre, puede ser, no sé, otro tipo de recuerdo. Nostalgia es recordar con tristeza. Entonces, de la palabra principal que significa recuerdo con pena, por lo tanto, la respuesta en este caso sería nostalgia, que también significa recuerdo con pena o recuerdo con tristeza. Igualito acá, epílogo, la última parte de los libros, peroración, parte final de un discurso, o sea, es los tres, epílogo, peroración, y colofón, que es final de un libro, los tres son finales. ¿Listo? Pero en este caso, peroración y colofón, peroración es de un discurso, mientras que epílogo y colofón son parte final de un libro. ¿Listo, chicos? Muy bien. Estos ejercicios, ya, hay unos ejercicios propuestos que se los voy a dejar, que lo voy a pasar, lo voy a pasar. A ver, el video va a estar colgado en YouTube. Cuando esté colgado les aviso, pero las actividades como PPT, los voy a dejar en la plataforma de Alexia. ¿Listo? Para que cada uno de ustedes pueda resolver, pueda ir avanzando también con algunas actividades. Creo que hay como 3 diapositivas de buenas actividades como para que ustedes se empiecen a entretener con mi curso. Muy bien, chicos. Preguntas. Tenemos 2 minutitos para poder hacer algunas preguntas. Hay que tomar apuntes de todo lo que usted ha escrito. Sí, sería O sea, bueno los que... pasamos al cuaderno. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que sí. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Alguien está chateando con... Ah, ¿qué es PPT? PowerPoint, hijo. PowerPoint. ¿Ya? Es chico, chica. Sí, Mark, PPT es PowerPoint. Son las iniciales de PowerPoint. Pero eso Disculpa. van a ser como tareas, ¿verdad? Sí, yo se los dejo como tarea ahí en la Y se lo plataforma. ¿Y el libro? Sí, ¿Se lo me lo mandamos mandan. por Alexia? Sí, 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 me lo van a mandar por Alexia.